ultravioleta B, que se utiliza, digamos, que tiene una onda muy intermedia entre A y C, pero la que se utiliza para la esterilización es justamente la A, que va en ese rango de onda entre 200 a 280 nanómetros. Entonces ahí, en ese rango, ahí se considera la ultravioleta C. Entonces hay UVA, hay UVB y hay UVC. ¿Ya? La UVC es la que usamos, es la que se utiliza en la esterilización. En las salas de operaciones, en la parte superior, hay una determinada, digamos, lamparita y que emite ese color violeta. Y justamente de ahí, de esa onda, es donde se va a proliferar. Es eficiente ese tipo de irradiación, pero solamente cuando está en contacto con el germen. Por ejemplo, incluso hay investigaciones que están tratando de suplir a la pasteurización, ¿no? Ya no utilizar la temperatura, sino utilizar los rayos ultravioleta para esterilizar en lugar de hacer la pasteurización de los alimentos, por ejemplo, ¿no? En ese caso está esto como una forma de llevar a cabo ese tipo de control biológico. Aquí fundamentalmente afecta, como ven ustedes, a nivel del ADN también, igual que el caso anterior. Y este es otro tipo también de radiación, que es la radiación infrarroja, que ingresa, penetra, y una vez que ingresa al organismo tiene su efecto de calor. Y ese efecto de calor va a producir una desnaturalización de las proteínas y como tal altera directamente al germen y lo elimina. Aquí, si bien es cierto, hay calor, pero prácticamente uno no mira la llama, es un calor sin llama. Simplemente hay un calor, pero no hay llama. No hay fuego que pueda, como sucede en el caso de los hornos. ¿En qué usamos esto? En los materiales de laboratorio, porque miren hasta cuánta temperatura puede llegar, hasta 800 grados centígrados puede llegar. Obviamente hay equipos especiales para este tipo de sistemas de esterilización. Ya yendo a la parte química, los antisépticos químicos, ahí tenemos el gas, como es el óxido de etileno y el formaldehído. El formaldehído, no sé si ustedes lo conocen, es igual que ese vapor que sale del formol, ¿no? Ese vapor de formol es un formaldehído, es picoso, es irritante, ¿no? Pero es también un eficiente antiséptico. Y los que no son gas, como tenemos aquí, los que aquí vemos, ¿no? Agentes químicos gaseosos y no gaseosos. Gaseosos, el óxido de etileno es el que prácticamente es el gol estándar. Y luego los no gaseosos, como los aldehídos, el peracético, no sé, yo nunca he visto esto, y el peróxido de hidrógeno. ¿Cuál es el peróxido de hidrógeno? ¿Alguien puede decir? Es la oxigenada, simplemente la oxigenada. Entonces es un material que generalmente ya de tiempos se utiliza. Entre los medios químicos no gaseosos podemos mencionar, por ejemplo, a estos, ¿no? Los alcoholes, ¿ya? Que lo hacen hasta el 70%. ¿Ya? Hay un error ahí, es 70%, no 700%. ¿Ya? Utilizamos el cloro, ¿no? Lo que es la lejía, ¿no? Es el cloro, que se utiliza en el agua, para esterilizar el agua, o para limpiar el agua, ¿no? El formaldehído, cuya función, como ven ustedes, es la coagulación de las proteínas. Y estas otras sustancias, el glutaraldehído, que también tienen la misma función del formaldehído, pero como ven ustedes ahí, están dentro de estos no gaseosos. Aquí los iodoforados, que es la unión entre el yodo y los detergentes,
El mercurio, no sé si es muy tóxico, pero está dentro de estos tipos de antisépticos. Fenoles, ¿no? Como la coagulación de las proteínas, el amonio cuaternario y los ácidos. Este ácido acético, utilizado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y que viene a ser el vinagre, ¿no? Que se utiliza mucho en la higiene, ¿no? Y que justamente incluso el problema se puede identificar, por ejemplo, cuando se hace un examen ginecológico, se puede detectar las alteraciones que produce a nivel de la superficie del cuello, del exocervix, ¿no? Entonces, al pintar con este ácido acético, uno va a sentir un olor especial, ¿no? Un olor a pescado, ¿ya? Y justamente es la reacción con estas sustancias y va a pintar de un color blanco. Si es que existe virus, ¿cuál es el virus que está ahí? El papiloma virus, que es lo que nos interesa, hacer el control, ¿no? Cuando uno hace un examen de Papa Nicolau, lo que hace es tomar de la superficie ese material y también le aplicas ahí el ácido acético. Y si tiene un problema de infección por papilomavirus, va a pintar determinados puntos de color blanco. O sea, de alguna manera corrobora en cuanto a la parte diagnóstica y también obviamente es un antiséptico efectivo. Es un antiséptico de tipo natural, inclusive, ¿no? Porque es producto de la fermentación. Y aquí tenemos, por ejemplo, agentes oxidantes, ¿no? Que por acción justamente aquí el peróxido que va a oxidar justamente a las sustancias, ¿no? es su efecto antiséptico. Los jabones, que también, ¿no? Se ha utilizado desde mucho tiempo, ¿no? El lavado con jabones, que no es más que disminuir la tensión superficial de la superficie donde se encuentran estos elementos para facilitar, ¿no? Su evaporación, su combinación. En cuanto a la esterilización por gases, aquí, cuando se utilizan estos gases, generalmente, ¿no? Aquí para la destrucción de los gérmenes, por el procedimiento de destrucción de proteínas, desnaturalización de los ácidos a nivel del núcleo celular, las radiaciones que hemos hablado. Entre los gases utilizados con frecuencia, ahí tenemos el óxido de etileno, que es el mejor de ellos. Altamente eficaz, pero el gran problema de esta sustancia es que es cancerígena, es irritante y es cancerígena. De ahí que esta solamente debe ser manipulado por gente que conoce, ¿no? Este tipo de sustancias y con la protección adecuada, ¿no? Hay otro tipo, tipo plasma, ¿no? Que es un peróxido de hidrógeno, que también es un gas, pero el gran problema es que no está, digamos, fácilmente de conseguir. Lo que sí sé es en el mercado es el óxido de etileno. El vapor de formaldehído, que es cuando, por ejemplo, lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando uno entra a un paciente contaminado a hacer operaciones y voy a pasar a otro paciente, tengo que limpiar la sala totalmente. Después de hacer la limpieza, tengo que someter a esos vapores de formaldehído. Esos vapores van a empezar a impregnarse y obviamente van a producir la esterilización de la piel. Para eso se utiliza. Estos gases, todos los materiales que son, digamos, susceptibles de deteriorarse por acción del calor directo, se puede utilizar acá. ¿Ven? Por ejemplo, los aparatos de endoscopía, hoy más que antes, las ondas, que se utiliza bastante, catéteres, los tejidos, las sustancias, por ejemplo, la piel de chancho, por ejemplo, para colocar en zonas de quemados, ¿no? Utiliza este tipo de esterilización. Tenemos las bolsas para depósitos, los marcapasos, o sea, elementos que pueden destruirse con el calor, o facilita la esterilización con estos gases.
Sirve también, ¿no?, para la esterilización. Hoy ya como no se utiliza generalmente, ustedes van a ver en salas de operaciones de los hospitales, ya no utilizamos el calor ni tampoco la presión de vapor de gas o de vapor de agua. Utilizamos este tipo de esterilización, de ahí que tiene que empacarse cada uno de los equipos. A veces se hace, digamos, un grupo de pinzas, separadores, todo, por ejemplo, para abordar o para hacer digamos, la exploración de la cavidad abdominal. Y todos se utiliza dentro de un empaque. Tiene que ser así, sellado totalmente, y lo expones al gas. Ahora lo colocas de tal manera en el ambiente que es digamos, amplio, ¿no?, para colocar mucho material, puedes colocar pues grandes volúmenes y con este gas lograr el objetivo, ¿no?, de limpiar y esterilizar. Y este es justamente, uno no muestra acá, pero debe haber una cinta de color negro, que debe verse ahí la cinta. Eso es el testigo que me dice que el color negro, la intensidad de ese color, me va a indicar que efectivamente el equipo está adecuadamente esterilizado, ¿ya? Entonces la forma como hacen, incluso ve en el mercado como venden ese tipo de bolsas, entonces van introduciendo y van sellando, ¿no?, cosas selladoras que son comunes. Y ahí tienen, por ejemplo, este es un equipo pequeño y acá del lado un gran volumen, ¿no?, para esterilizar grandes cantidades. Actualmente en el ramo hay industria dedicada justamente a esto. En cuanto a la vestimenta, ¿alguna pregunta de los otros materiales? Como ven, solamente, digamos, dentro de la esterilización depende la disponibilidad de los equipos que tengan. Pero en el caso de los gases, primero porque son altamente irritantes, hay que tener mucho cuidado en su manejo. Son también, de alguna manera, son explosivos, entonces pueden condicionar algún tipo de accidente, de ahí que los estándares de seguridad deben ser adecuados. Bueno, en el caso de la ropa quirúrgica, cuando uno entra a sala de operaciones, tú vas con tu chaqueta y tu pantalón. El gorro debe ser adecuadamente puesto. Objetivo es aislar el pelo, ¿no?, que probablemente pueda caer en la zona quirúrgica. El mismo criterio que utilizan, por ejemplo, los chefs, ¿no? El pelo tiene que estar adecuadamente amarrado, aislado. ¿Por qué? Un pelo en el alimento es totalmente desagradable, ¿me imagina? ¿Y cómo creen ustedes que es dentro de la cavidad abdominal? Dentro del cerebro de una persona, ¿no? Contamina. Porque ¿qué cosas no habrá, ¿no? Por eso el pelo debe estar dentro del gorro. Pero mi pelo es muy grande, entonces si tu pelo es muy grande, hay, digamos, gorros especiales. Pero con la moda última que ha habido de que se ponen gorros de todo color y forma, entonces de todas maneras, objetivo fundamental es introducir el pelo dentro del gorro, ¿ya? No estar con su gorrito que acá con su cerquillo, con su pelo que se vaya por el costado, no, dentro del gorro, todo dentro del gorro. Hay dos tipos de gorros, el que quiere se lo hace su gorrito, o si no, hay también el mercado de diferentes tipos. El uso de los lentes. El lente, ese lente que están viendo ustedes ahí, es de protección de uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno está manipulando, puede haber que salte elementos fluidos de la misma cavidad. Y recuerden ustedes que la conjuntiva es un medio de acceso fácil, ¿cierto?, de contaminantes, sistémicamente. Entonces, estos lentes te van a impedir. Si tengas tus propios lentes de medida, te ponen los otros. ¿Por qué? Porque de esa manera proteges, ¿no?, te proteges de la contaminación. Casi no lo usamos porque a veces es un poco molestoso porque de la mascarilla sube el vapor y no te deja ver también, ¿no? Entonces te aíslas del vapor, de lo que respiras, ¿no? Entonces
puedes tener una visión mejor, pero recomendable. Aquellos que no tienen lentes, mejor, pónganse sus lentes, porque uno no sabe qué puede pasar. Salta una gotita, una microgota nada más y ya están ya, no hay problema. Por eso, recomendable, no se pone, bueno, ese ya riesgo de cada uno. La mascarilla igual, ¿no? Debe cubrir la zona de la nariz y la boca. Uno está solamente la boca y la nariz está libre. No, que mi naricita se aplasta, ¿no? Sencillamente pónganse su buena mascarilla, no a presión, pero por lo menos adecuadamente puesta. Las botas, unos hospitales en otros países no utilizan las botas. Van así nada más, ingresan, todos tienen hasta arriba, todo, pero la bota no. Yo creo que ya es un exceso de confianza, ¿no? O bien de lo contrario, si mi trabajo es en sala de operaciones, es oneroso ponerme botas todos los días, ¿no es cierto? Entonces tengo zapatos especiales exclusivamente en sala para yo trabajar en sala con mis sandalias, con mis zapatos especiales, ¿no? Para poder trabajar, sentirme cómodo. Porque hay un factor importante en sala de operaciones y es que uno debe estar muy cómodo. Porque imaginas que tengas algún problema que impida desde un dolor en la mano, dolor de cabeza, ¿no? Una dificultad para ver, o el hecho de que estés enfermo también, ¿no? Es un gran problema. Entonces, te pones en problema tú y pones en problemas al paciente. Entonces, uno tiene que estar adecuadamente vestido, cómodamente vestido. Los guantes tienen que ser quirúrgicos, tengo que saber poner los guantes. Generalmente la enfermera te calza el guante, por esa parte está bien, pero a veces cuando uno llega tarde, ya la enfermera está trabajando, está en otras labores, y uno llega tarde, ¿qué hace? Tú mismo te pones tu mandil, tú mismo te pones tu guante, y obviamente no debes contaminar. Y para eso debes saber poner sus guantes. Hay dos tipos de guantes. El guante que se utiliza en la práctica común para examinar al paciente, para agarrar algún material que potencialmente está contaminado, pues para no contaminarme yo me pongo mis guantes. Para manipular ropas, ¿no? Hasta para examinar al paciente ya es utilizar guantes, que es lo más conveniente. Y los otros son los guantes quirúrgicos. Estos guantes quirúrgicos sí, estos sí tienen que tener un correcto y adecuado manejo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más aquí? Además está decirle las uñas cortadas, que no debe haber infecciones en la mano, ¿no? Y sobre todo, ojo, la técnica quirúrgica. Antes era más exigido que ahora. Ahora hay todavía, digamos, una ventaja, ¿no? Que hoy se maneja equipos de laparoscopía, donde son pinzas especiales que se introducen a través de unos canales hacia la cavidad abdominal, hacia la cavidad donde uno va a trabajar, ¿no? Y prácticamente como que se está dejando de lado eso estrictamente, ¿no? En el manejo de los instrumentos. Lo que antes era adecuadamente para manipular las pinzas, para cómo debo agarrar un bisturí. Incluso hay un idioma o un lenguaje de manos. ¿Cómo me debo comunicar con la enfermera? No estoy diciendo, señorita, pásame la pinza, no. ¿Qué pinza? En esa conversación, ahí se suscita pérdida de tiempo. Es más, pérdida de concentración. Cuando uno está haciendo un procedimiento, estoy concentrado en lo que voy a hacer. Y peor todavía si estoy en el cerebro, si estoy en el corazón, o si estoy haciendo una anastomosis, tengo que estar concentrado en la posición y hacer el procedimiento. Entonces, en ese momento que estoy acá, le digo, señorita, a ver, pásame aquella pinza. Incorrecto, no es así. Lo que se tiene que hacer es hablar con las manos. Eso era antes, estrictamente, pero ahora ya no hay mucho. Ha disminuido esas posibilidades, ¿no? Antes se podía decir, por ejemplo, cuando uno pone la mano así, ¿no? Digo a la señorita, así. Ella inmediatamente me entrega un campo o una gasa grande. ¿Sí?
Y esta es gasa chica. Cuando lo hago así, gasa chica. Y cuando lo hago así, es ya todo. Cuando es fácil, ¿no? Entender tijeras, disección. ¿Listo? Cuando hago esto, así, muevo mis manos, quiere decir que le estoy pidiendo un portaagujas con aguja para colocar, ya se lo estoy pidiendo punto, un punto para colocar. Y ella ya tiene que saber, porque ella está mirándome por encima de mi hombro, está ahí, está con los ojos puestos ahí. La verdadera instrumentista está ahí pendiente. Yo solamente le pido, por ejemplo, tijeras. Y él no me va a decir, ¿qué tijera? Me va a decir. Porque si yo tengo un hilo en la mano, y ella me está mirando que tengo el hilo en la mano y le hago así, le estoy pidiendo tijera de hilo. Y si yo tengo un tejido para cortar, está mirando qué tejido va a cortar y qué profundidad tiene. No me va a dar una tijerita, para una profundidad así me va a dar una tijerita así chiquita, ¿no? En otros tiempos los cirujanos eran terribles, mis maestros han sido terribles, unos genios terribles eran. Bueno, ahora somos más tranquilos, ¿no? Pero no dejamos de ser especiales en nuestro trabajo. A veces unos son mucho más exigentes que otros. La tiraban la tijera. Y si agarraban una pinza y no, ese momento la rompían la pinza. ¿Por qué? Porque ha habido problemas. ¿Te imaginas que tienes el vaso y ese vaso apenas lo has agarrado y estás esperando poner un excelente nudo porque si no va a sangrar? Y en el momento que pones la pinza y vas a pedir el hilo, se te suelta la pinza. ¿Qué haces con la pinza? Esa rabia, esa impotencia, ¿no? Agarra, la rompe, la pisotea la pinza. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a problemas. Depende de la actitud del cirujano. Los cirujanos son terribles. Los grandes maestros eran pues terribles, no tienen idea, ni siquiera tienen idea exacta cómo era. Hoy, con el advenimiento de la laparoscopía, ya prácticamente esos conceptos están yendo a un segundo plano, porque en los hospitales antiguos la cirugía era el 100% cirugía abierta, donde era pues el mago, el cirujano, el que hacía los procedimientos, el artista, el admirado, el que todos lo veían lo que operaba, el gran maestro. Pero ha pasado el tiempo y esas técnicas, esas cosas que siempre se practicaban, yo lo he hecho también, hoy simplemente uno lleva las pinzas y con los monitores trabajas, y son unas tijeritas de este porte, pincitas de este porte, el justo es pequeñito y la pinza es grande, o sea, es de mínima invasión. Entonces, del tiempo que era estrictamente abierto, hemos pasado a la laparoscópica, con instrumentos pequeños y de mínima invasión. Hoy, lo que antes era 100% abierto, hoy es 80 y 100% laparoscópico. O sea, miren ustedes cómo ha habido ese cambio generacional, de los cuales yo he vivido prácticamente desde la abierta, la parte inicial de la laparoscópica, ya estamos en todo laparoscópico, ya estamos entrando en la parte robótica. Eso por lo menos es en el Hospital 2 de Mayo. Y todo tiene que ser en función ¿a qué? Al entrenamiento. En el caso de su generación, de ustedes, por ejemplo, ustedes tienen la facilidad de poder manipular, por ejemplo, esos juegos ¿no? que tienen con monitores, que tienen ahí con sus juegos de entretenimiento. Entonces es igual, la manipulación fácilmente se puede lograr el movimiento. Y prácticamente es como un juego nada más. Por eso es importante, ¿no?, tener en cuenta la técnica para que no me contamine. Porque si yo a veces estoy conversando, estoy distraído y la señorita me está entregando el bisturí, me puede cortar. Y el bisturí es una cosa finísima, que corta. Yo he tenido el corte de mi dedo en pleno acto quirúrgico por un descuido. Porque a veces hay gente que es nerviosa, entonces te ayudan, te acomodan, y a veces la pone, lleva, presenta. Entonces en el movimiento brusco, ahí es donde me cortaron la mano.
Y ahí mismo tuve que estructurarme, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, por eso, a veces uno con sus descuidos puede ocasionar que se contamine uno mismo. Y es lo que tenemos que evitar. Este mandil no es que sea la moda ni nada, esto es exclusivamente para la sala de operaciones. Este mandil tiene una amarra y tiene otra amarra por fuera. O sea, tiene dos amarras. Una amarra central y una amarra periférica. Objetivo, aislar totalmente. Esto está estrictamente estéril. Y las mangas son así. Así son las mangas. ¿Por qué? Para que se ajuste a la muñeca. Y en la muñeca se ajuste al guante. Al guante quirúrgico. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Esta es la posición, esta es la forma como tiene uno que estar en el momento que entras a sala de operaciones. No ir así. Puede ser una posición neutra. Abrir las axilas hacia adelante, no tampoco así, ¿no? O estar así, no, relajado, tranquilo, con las manos en posición neutra. No muy abiertos y hacia adelante, tampoco hacia acá, porque me puedo contaminar el pecho. ¿Por qué? Porque todavía no me han vestido, o sea, entro así. Una vez que me vistan, ya me mantengo en esa posición hasta que ya pueda abordar o haga el procedimiento que tengo que hacer. Esa es la correcta posición en que tienen que estar. Traten de hacerlo de esa manera. Lavado de manos. El lavado de manos, muy importante. Hay diferentes tipos de lavado de manos. ¿Cierto? El lavado de manos para, después de hacer un procedimiento, me lavo la mano. Después de comer, me lavo la mano. Antes de comer, me lavo la mano, ¿cierto? Pero este lavado de manos es un lavado de manos especial, que tiene un tiempo. En otro tiempo, era con escobilla. Era con otras sustancias más irritantes que ahora. Hoy hay mejores sustancias. La clorhexidina, que es lo que se maneja ahora, tranquilamente puedo lavarme con fricción de mi mano nada más. ¿Listo? Nada más. Como lo han hecho ustedes ya en su práctica, algunos de los que han hecho ya su práctica adecuada. Entonces, el lavado de manos es solamente con la fricción que tiene la mano. De preferencia, hacer movimientos giratorios, rotatorios, tanto en la mano como también en el antebrazo, el dedo. Llevar una secuencia, siempre llevar una secuencia, porque de repente les gusta la cirugía, aprender ya. No, empiezo por el dedo, el quinto dedo, o empiezo por el primer dedo, pero siempre teniendo ese orden. El orden es importante porque impide que puedas evitar hacer, digamos, algún tipo de... por olvido no me lavé este dedo. Bueno, ya, ¿no? Pero si tú tienes ordenadamente todo, no te vas a equivocar. 5 minutos, tiempo mínimo. 7, ya, 10 mejor. La idea es que estés estrictamente limpio. 3 tiempos de lavado. Primer tiempo desde la flexura. Segundo tiempo desde la parte media del antebrazo. Y tercer tiempo, muñeca. O sea, el primer tiempo me lavo desde el codo hasta ahí. Segundo tiempo, desde la mitad hasta ahí. Y el tercer tiempo, desde la mano hasta ahí. Todo en el mismo movimiento. Tratar de hacer siempre lo mismo. No porque estoy apurado, no que el paciente se llama, no. Evita eso. No le agregues más problemas al paciente que ya atiende más. Todos esos tiempos es importante. En cuanto ya lo tengo al paciente encima de la mesa, ya estamos todos lavados, estamos esperando ingresar para hacer el procedimiento. Entonces, el paciente en la mesa, lo primero que hace, bueno, y ese paciente antes de ingresar tiene que bañarse. Ojo, tiene que bañarse, baño corporal total. De manera que el paciente que ingresa a sala, claro, excepto quizá aquel que esté pues con una situación demasiado pues sangrando ya, que de la camilla de la ambulancia entró a la camilla del hospital y lo metieron a sala así rápidamente, puede hacerlo. Pero mientras, siempre baño corporal total antes de entrar a sala. O sea, ya está bañado el paciente, pero en la mesa ya hay un set
para lavar la zona operatoria. El lavado de la zona operatoria es, si yo voy a operar en el abdomen, es hasta la mitad del músculo y es por encima del pezón, por encima de la areola. Si voy a operar los miembro superior, pues todo el miembro superior más la cuarta parte del tórax, igual en el otro lado, igual abajo, hasta la cintura. Si yo guardo esos criterios, no voy a tener problemas. Pero si lo vamos a operar de acá, ¿por qué limpio hasta acá arriba? Porque puede haber la posibilidad de que tenga un paro y van a tener que hacer masaje intracardíaco, o sea, agarrar el corazón con su mano para que lo active. Esa es esa posibilidad siempre, sobre todo en cirugías grandes, en cirugía de trauma, cuando a veces al paciente hay que cortar la cavidad y entrar la mano y hacer el movimiento. Muy acelerado, bueno, pero es posible. Entonces, una vez que ya lavó la circulante, lavó la cavidad, la pared abdominal, entro con una sustancia, puede ser isodine, puede ser, otros echábamos alcohol en otro tiempo, y aplican sobre la zona donde se va a trabajar. Eso tiene un nombre que es la embrocación, así lo llaman, pero simplemente pintado de la zona. ¿Ya? Cualquier parte donde voy a hacer una biopsia acá, pinto antes de hacer el corte. De esa manera estoy pasando ya por todos los diferentes tiempos para que no haya la posibilidad de contaminación. Embrocación. ¿Con qué lo hago? Hay sustancias, entre ellas la iodopovidona, la clorexidina. La clorexidina se lava y se deja ahí. Y van encima los campos. Los campos que justamente ya pueden ser de primer orden, segundo orden, etc. En cuanto al instrumental, esta parte ya, como les digo, está cambiando. Con el advenimiento de la laparoscopía, ahora son equipos diferentes. Pero estos instrumentos son diéresis. ¿Qué es diéresis? ¿Alguien puede decir qué es diéresis? Es cortar la piel, ¿no? Es abrir la herida. Ese es diéresis, ¿ya? Todo lo que signifique para diéresis, como tenemos el bisturí, la disección, la tijera, ¿no? Los separadores, ¿no? Que van a facilitar la diéresis. Y después viene la exéresis. Después que he terminado mi procedimiento, he abordado, tengo un tumor ahí dentro, lo saco. El hecho de sacar significa exéresis. Exéresis es sacar. Si he entrado para hacer una biopsia, ese pedacito, esa es la exéresis que estoy haciendo. ¿Listo? Voy a sacar el lipoma, saco mi lipoma, eso como hecho es la exéresis del lipoma. ¿Ah? Entonces, para eso tengo que hacer una diéresis, o sea, cortar, abrir, eso quiere decir, ¿ya? Hemostasia, disección, hemostasia, sangra, pinzas. Ahí utilizamos los cauterios también, ¿no? Donde ahí va el monopolar, el bipolar, etcétera, ¿no? Depende el tejido que yo esté trabajando, ¿no? Si estoy haciendo una gastrectomía, entonces iré ligando los diferentes vasos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gastrodenal, la gastrocicloica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para poder hacer mi adecuada receta, ¿no? Y no cortar y que empiece a sangrar, ¿no? Entonces voy colocando mis pinzas de hemostasia. Y la disección está justamente ahí, ¿no? En manipular las estructuras de tal manera que lleven a buen término la resección, la síntesis o el procedimiento que yo estoy haciendo, ¿no? Prehensión, aquello que sirve para agarrar, por ejemplo, la vaca.